Bueno chicos, si todos están escuchando y ya veo que hay varios, así que estaría bueno ir empezando. Yo los voy sumando a medida que vayan entrando, así empezamos. Eh, Porque la idea era, según la grilla que tenemos, estar en un espacio chiquito, pero bueno, empezar a hablar de algo. No sé si alguien que no hizo la presentación a través del grupo quiere opinar algo al respecto para empezar. Yo no hice la presentación, pero doy el video, profe. ¿Perdón? No te escuché, Que perdón. yo, Sí, yo no hice la presentación, pero doy el video. bien. ¿Y querés algo al respecto que quieras decir? Y no, me pareció interesante eso de, eh, antes de reemplazar las energías con energías renovables, habría que estudiar bien eh, como se dice, las, lo que puede ser perjudicial, ¿no?, para el medio ambiente. Bien. Bueno, un poco aprovechando esto que dice acá el compañero, sí que son muchos, qué bueno. Para aprovechar un poco lo que dice acá, perdón, ¿cómo es tu nombre? Acá, ¿qué tal? Buen día. Acá es donde, buenas tardes, acá es donde se me hace el lío con nombres y eso, porque ya se me hace el lío en el aula presencial, imagínense en esto. ¿Quién habló recién, perdón? ¿Hola? Manuel Ara. Bien. Bueno, acá con lo que decía Manuel, a mí lo que me gustaría plantear es tratar de poner énfasis en por qué vemos esto. Porque vieron que cada vez que les dan un contenido en la escuela, la siguiente pregunta que yo me haría si fuera alumno, de alguna manera lo soy porque sigo haciendo cursos y todo lo demás, es ¿para qué me sirve esto que me están diciendo? Y la idea del que me sirve, en este caso, apuntaba a que podamos entender que esto de las energías renovables, en la que ustedes están entrando en un círculo, en una especie de, no en una especie, ya en su ciclo de formación profesional, en estos 3 años, cuarto, quinto y sexto. Este cuarto, reconozcamos, un poco accidentado, pero bueno, así empiezan las cosas. eh, Tiene que ver con algo que necesita una planificación mucho más compleja que el ir a poner un panel solar, el ir a poner un biodigestor o el ir a hacer una planta de biodiesel. No sé si alguien tiene algún dato sobre la experiencia que ocurrió acá con los biodigestores que se instalaron el año pasado en San Martín de los Andes. Ah, bien, bueno, eso es interesante verlo como ejemplo, porque terminó sucediendo que, como no se había pensado en esto, que no tiene nada que ver con lo que planteaba Jevons, que Jevons apunta a una tecnología que supuestamente viene a traernos soluciones y nos termina trayendo más problemas porque la facilidad de acceso a ese tipo de tecnología hace que se difunda tanto que está bien. No sé si se entendió, repito el concepto de Jevons por si a alguno no le quedó claro. Jevons lo que decía era que el nivel de eficiencia que habían alcanzado en un tiempo las máquinas de vapor, que eran las únicas máquinas que había en el mundo en ese momento de nivel tecnológico, eh, era muy alto y que eso en lugar de reducir el consumo de carbón lo había aumentado porque todo el mundo, y eran más baratas aparte, sobre todo eran más baratas. El tema económico van a ver que tiene una influencia importantísima. Toda la gente se empezó a comprar, todos los empresarios, los que tenían algún emprendimiento tecnológico compraban la máquina y eso hacía que se consumiera más carbón porque había más máquinas para alimentar. Una demanda energética muchísimo más grande. Sí, claro, por ejemplo, yo daba el ejemplo de los celulares. Después cuando lo vi no sé si quedó muy claro el ejemplo, así que lo voy a explicar de nuevo, pero más desde el punto de vista energético. Imagínense que de todo el gasto que existía antes, el teléfono era un gasto menor, había un teléfono ni siquiera en todas las casas y no tenía un teléfono casi cada persona de clase media como sucede ahora de una familia. Entonces, claro, si vemos que hay más teléfonos, esa energía que era prácticamente no valía, no era muy importante desde el punto de vista del gran consumo, ahora sí vamos a tener que empezar de nuevo a considerarla porque se gasta un montón de teléfonos, de energía en teléfonos celulares, no porque gasten mucho, que en realidad no gastan casi nada, pero porque son muchísimos. ¿Se entiende? Y esto es algo que hace que genera un aumento en el consumo de la energía. Aún siendo mucho más eficientes que los ladrillos que surgieron. Ladrillos me refiero a ese teléfono grandote
costoso, que duraba la batería 20 minutos y que era enorme. Y sin embargo estos que duran todo el día aún así hacen que se gaste más energía a nivel global porque hay más gente que la está gastando, ¿no? No sé si alguien tiene alguna cosa en contra de la postura de Jevons o algo para plantear, porque me parece interesante también desde ese lugar, o que no haya entendido o que no esté de acuerdo de los que están en la charla esta tarde. Bien. Mira, acabas de decir algo que es... ¿Cómo? ¿Perdón? Ah, bien. Bueno, mira, Candela dijo algo que es muy importante para nosotros los técnicos, pero muy, muy importante, y ténganlo en cuenta durante lo que les queda de estudio y en su carrera profesional. Eso se basa en datos. Y eso es realmente lo más importante que hizo Jevons y que hace uno cuando hace un estudio. Basarse en datos lo más fehacientes posibles, ¿sí? Porque si no, las decisiones que se toman siempre son equivocadas. En esto que pasó de los biodigestores que yo les contaba, no se tomó en cuenta un dato, que es la temperatura durante todo el año de San Martín de los Andes, básicamente la temperatura de invierno, y también la cantidad de residuos disponibles, que esa es otra cosa que hay que tener en cuenta. Todo nuestro trabajo de planificación se basa en datos. No, a mí me parece que estaría bueno porque yo creo que hay un montón de gente que tiene aceite para regalar. No, es cuánto es, de dónde sale, por qué sale, qué cantidad vamos a tener disponible, cómo la vamos a usar en el caso de que usáramos aceite para hacer biodiesel. Y analizar también, no digo que tengamos una bola de cristal, todas las cuestiones que podamos hacer. Imagínense que nosotros, otro proyecto más que manejó la escuela que era muy interesante, hacer una planta de biodiesel que trabajara procesando el aceite que ya estaba utilizado de todos los restaurantes de San Martín de los Andes. Vieron que San Martín de los Andes tiene un montón de restaurantes. Y sobre todo en época de temporada alta. Ese aceite, si uno lo tira al drenaje, genera un nivel de contaminación alto, porque acá el drenaje va directamente al lago. O sea, terminan en el verano ustedes bañándose, y yo también, en aceite comestible usado. Entonces, para evitar esto es, bueno, utilicémoslo, reutilicémoslo para generar combustible. ¿Qué pasaba? Si eso se planteara al hoy, no va a haber temporada alta, así que vamos a tener mucho menos residuo para procesar que el que habíamos planificado en principio, ¿se entiende? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguno diga algo? Pues si no, siento que le estoy hablando al micrófono. ¿Cuáles máquinas? Los biodigestores. Ah, bueno, mira, vamos a verlo con mucho detalle. El biodigestor es básicamente un sistema de tanques que se utilizan para procesar basura sólida y convertirla en gas. ¿Sí? O sea, la basura entra en un proceso de descomposición. Viste que cuando algo entra en proceso de descomposición se gasifica. Yo siempre lo explico de una manera muy escabrosa, perdónenme, pero es la que mejor se entiende. Yo explicaba lo de los féretros. ¿Vieron que tienen una válvula que es para la salida de gases? ¿Vieron alguna vez un féretro, un cajón de muertos? Estoy hablando mal y pronto y criollamente. Van a ver que tiene una válvula, y esa válvula es para que los gases de la descomposición del cuerpo que está dentro se liberen y no hagan que el féretro explote. Luego, el féretro funciona con este señor o señora que está ahí adentro. En este proceso de descomposición que luego de su muerte va a entrar, esto es común a cualquier tipo de material biológico, digo el muerto para que se entienda, va a generar gases. Bueno, la idea de un biodigestor es más o menos eso, haciendo que el proceso se produzca en las mejores condiciones posibles. Cuando hablamos de mejores condiciones para las bacterias. Temperatura, hacemos que las bacterias estén cómodas, generan ese proceso y generan un gas que luego se puede utilizar para prender una cocina. Aclaro porque siempre tengo que aclararlo, no estoy diciendo que usemos los muertos para prender la cocina, estoy diciendo que un biodigestor es aprovechando que una descomposición biológica genera gases,
tratar de que esa descomposición se maneje en unos parámetros y poder utilizar el gas generado por ella para producir algo que se llama biogás o biometano. ¿Sí? Eso se llama biotecnología, utiliza una tecnología que utiliza un proceso natural. ¿Se entendió? Lo vamos a ver, hay toda una unidad centrada en eso. Pero básicamente quiero que ya nos vayamos entendiendo de qué estamos hablando y no está de más. ¿Sí? Entonces eso necesita una determinada temperatura. Uniéndolo, por si no se entendió por qué San Martín de los Andes no funcionó. Hay ciertos tipos de biodigestores que tienen un sistema aleatorio que hace que la temperatura se mantenga estable. Por ejemplo, no sé, una resistencia, agua caliente que circula, siempre necesita una temperatura alta para que se produzca una descomposición. Esto lo entenderemos, por eso ponemos la carne en la heladera. Para que el proceso de descomposición que se va a producir de un momento a otro se retarde. Está claro hasta ahí, ¿no? El que no entiende, pregunta, por favor. Entonces, lo que sucedió con estos biodigestores es que no consideraron que la temperatura en la mayor parte del año en San Martín de los Andes es muy fría. El sistema no tiene, el biodigestor no tenía sistemas de calefacción y hacía como consecuencia que se retarde el proceso, ¿sí? Y se necesitaba una cantidad de materia para poder para que se pudra todo, para que se entienda, ¿sí? La descomposición, necesito lo que se llama sustrato, que es la materia que yo voy a hacer que se pudra dentro para que se generen gases, que no es cualquiera, hay algunas que tienen mayor capacidad de generar gases que otras, ¿sí? Así como hay comidas que nos provocan más gases que otras. Después lo explico mejor, pero trato de que se entienda, ¿sí? Vamos, entonces no se consideraron ninguno de esos dos parámetros. Vuelvo a lo que decía Candela, son estadísticas. ¿Cuánta basura se produce? ¿Cuánta de esa basura que se produce la podemos usar en esto? ¿Qué temperaturas tenemos cercanas al ideal del proceso? ¿No tenemos ninguna? Bueno, vamos a tener que reemplazar este dispositivo por otro que sea más afín a la zona en la que estamos. Entonces esto fue lo que sucedió y por eso estamos tratando de relacionar datos. O sea, básicamente cuando ustedes recaban datos están haciendo una de las partes más importantes de cualquier cálculo de energía renovable, ¿sí? Es como vender algo. Vamos a ponernos una planta de paneles fotovoltaicos. Si es una ciudad donde está nublado 96 días al año, ni empiecen, muchachos, porque se van a fundir. No le va a servir a nadie lo que están vendiendo, ¿eh? Entonces digo datos concretos, y lo que Jevon trabajó, y está muy bueno ese análisis, fue datos. Dijo, antes se consumía, de hecho, técnicamente él empezó por los datos. Agarró, vio un dato, vio el dato 1900, ahora vamos a ver más datos en un ratito, vio el dato de consumo de carbón de 1864, que era 10, por ejemplo, y vio el de 1867, con las máquinas más efectivas todavía, que era 60. Y dijo, ¿qué pasó acá? Después de ver ese fenómeno de cifras que no le cerraron, él era economista, empezó a darse cuenta que algo estaba sucediendo y bueno, planteó su paradoja. O sea que en todo proceso de generación de energía, sobre todo los de energía renovable, que deben tender a que el ecosistema funcione cada vez mejor, se tiene que considerar qué daño secundario podría ocasionar el hecho de producir la energía de esa forma. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? ¿Se entendió todo? ¿Chicos? Bien, perfecto. Bueno, no sé si se ve el gráfico acá que está en la pantalla, ¿lo ven? Ciclo de biomasa, dice, ¿lo ven todos? Bueno, es más o menos para que repasemos. ¿Se acuerdan que yo hablé muchas veces de ciclo neutro? Por si acaso no se hubiera entendido, espérense que señalo, acá se ve el sol, está el proceso de fotosíntesis en la plantita, tal como lo estudiaron en la escuela primaria y demás. De ese proceso, de esa energía básica que es el sol, el agua y todos los otros nutrientes, la planta, ya supongo que lo tendrán claro a esta altura, toma del ambiente dióxido de carbono y lo convierte en oxígeno. Por eso las plantas son tan útiles, porque nosotros respiramos oxígeno y si tuviéramos muchas plantas tendríamos cada vez más oxígeno. Bien, este material que se forma, que sería la biomasa, esta todavía está viva, ya inerte sería la madera, que se procesa esta materia orgánica. Vieron en este grafiquito de acá, donde dice materia orgánica, se indica el proceso que se está haciendo, y luego se la combustiona. ¿Está bien? Cuando se la combustiona, toda combustión implica que uno usa oxígeno de la atmósfera. Pero ese oxígeno que uno está usando de la atmósfera ya lo había intercambiado el arbolito en su crecimiento. Y el dióxido de carbono que se genera en toda combustión es el mismo
que procesó el arbolito cuando era árbol todavía. Entonces se mantiene un ciclo neutro. Tenemos la misma cantidad de dióxido de carbono y la misma cantidad de oxígeno. ¿Se entiende el concepto? ¿Vamos hasta ahí? Bien, la idea es que se mantengan la misma cantidad de gases. Ahora, si lo que yo estoy quemando es petróleo, el petróleo viene de algo que está enterrado hace millones de años, tuvo en algún momento un origen orgánico, el ciclo neutro se produjo hace un montón, pero no llegó a concluir porque eso no se quemó, sino que se quema millones de años después y ya se desequilibra, y es lo que está pasando, no exactamente ahora que se está limpiando bastante la atmósfera porque estamos usando menos máquinas por el tema de la cuarentena, pero lo que pasó estos últimos años de era industrial en el mundo, ¿sí? Acá vemos el ciclo de la biomasa, más o menos para ir a Jevons. La idea es que de estos residuos ganaderos, vieron que en la parte derecha del dibujo se ve un cerdito y una vaquita que vienen de comer pasto. Se entiende el dibujo, ¿no? Ese es uno de los aportes de la biomasa. ¿Cómo? Claro, necesitamos un origen de esa energía del sol. Siempre es el sol el principio de todo. Después los residuos urbanos, que es la basura, que nosotros el año pasado hemos tenido más problemas con la basura que no pudo haber. Después los residuos industriales, forestales y agroalimentarios. Toda empresa que procesa comida genera residuos orgánicos que se pueden procesar. Y los residuos agrícolas y forestales y cultivos energéticos. ¿Entendieron? ¿Les dieron todos el apunte de biomasa que mandé por ahí? Bueno, repasando cortito para el que no lo leyó, así entiende el resto de la charla. Hablamos de residuos agrícolas forestales porque bueno, un señor tenía, no sé, un bosque de pinos que podía replantar. Replantar me refiero a que cada 10, 5, 6 años podía regenerar esos árboles, que no nos quedáramos sin árboles porque los árboles producen oxígeno. Y si nos quedamos sin oxígeno nos morimos porque no podemos respirar. Esto es un razonamiento muy obvio, pero evidentemente mucha gente del mundo no lo tiene porque los niveles de contaminación son cada vez más altos. Entonces esos pinos los va a convertir en sillas, por ejemplo. Bueno, pero cuando hace la silla le queda un montón de árbol sin procesar. La corteza, las ramas, un montón de cosas. Entonces este señor tiene que deshacerse de ese residuo. Y deshacerse de un residuo es caro. Entonces lo que hace es: lo voy a quemar dentro de un aparato que pueda generar, con ese calor que se genera en la combustión, energía eléctrica, y con esa energía eléctrica voy a alimentar mis máquinas que utilizo para hacer sillas. Entonces ahí cierra un círculo energético. No es todo tan fácil. Si fuera tan fácil hubiéramos solucionado el mundo. Estoy dando un ejemplo casi ideal. ¿Qué pasa? Si llega un momento que le va tan bien al tipo vendiendo energía que tiene que ir a plantar árboles ya exclusivamente, no ya para hacer sillas y el residuo usarlo para hacer energía para su casa, sino quiere alimentar todos sus vecinos de energía, lo que va a terminar haciendo es plantar árboles exclusivamente para generar energía, a riesgo de que no le alcance y tenga que utilizar más árboles de los que puede regenerar después plantándolos de nuevo. Y ahí entraríamos en la paradoja de Jevons en un ejemplo clásico actual, por ejemplo, vinculado a la energía renovable. ¿Estamos? Eso sería una adaptación del uso de la biomasa, porque la biomasa se viene utilizando desde que existe energía en el mundo. Fue lo primero que descubrimos. El hombre, no sé, lo primero que hizo, 2 piedritas, cayó un rayo, vaya a saber qué pasó, descubrió el fuego. Y eso cambió la historia de la humanidad. Ahora, lo que fue sucediendo después, y lo que es interesante tener en cuenta, es que empezamos a quemar otros tipos de combustible, como les decía antes. Y esos combustibles no generan ya dióxido de carbono y vapor de agua y un par de gases que no son beneficiosos para la atmósfera, pero no son tan nocivos como el acetileno, como los sulfuros que generan la combustión de hidrocarburos. Y ese es un problema. Aparte no hay una regeneración de oxígeno. Este dibujito que están viendo acá, díganme si en algún momento los dibujos no se ven o se ven muy chiquitos, que los vamos agrandando y los vamos viendo. Es la forma en que la Argentina produce energía, ¿sí? Ya vamos a volver a esto. Como verán, los rayitos azules son las centrales eléctricas que tenemos. Hay una forma de energía que se produce a través de la fuerza de los ríos, que son las presas hidroeléctricas. Tenemos energía eólica y básicamente gas. Esto lo repasamos después, que tiene que ver con las formas de procesado de la biomasa. Pero quería irme a un tema importante, porque el tiempo se me va rapidito, que es esto ¿ven esto?
que se vea en el dibujo la matriz energética de 1970? ¿Se ve? Bueno, fíjense una cosa. El 71% de la energía que nosotros utilizábamos en la Argentina, y volviendo a lo de las estadísticas, sin este dato no podríamos calcular absolutamente nada. Más todavía creo que la escuela en la que nosotros estamos, por ejemplo, que es tan útil a la comunidad y lo va a ser mucho más en el futuro, no existiría. Fíjense, el 71% de la energía que utilizábamos era petróleo y el 18% era gas. No existe presencia en este gráfico de energías renovables porque en 1970 en la Argentina no se utilizaban, se estaban recién empezando a experimentar pequeños modelos. No se olviden que los primeros paneles fotovoltaicos surgen de la carrera aeroespacial. Había que alimentar de energía de alguna manera los cohetes en el espacio, y una muy buena forma era ponerles paneles y que convirtieran en la energía del sol en electricidad, y de ahí surge todo esto en el uso masivo en las casas de las personas. Y ahora vamos a esta es generación eléctrica. A ver, la matriz energética mundial en el año 2011, hace 9 años, que a los efectos de estadísticos no es mucho. Fíjense que entre el gas, el petróleo y el carbón, lo que se conoce como hidrocarburos, si ustedes lo suman, van a tener casi un 80%, en realidad más del 80% de la producción de energía del mundo. ¿Está claro eso? Bueno, eso que están viendo ahora en la pantalla, espérense que lo agrando, esto de petróleo, gas, carbón, es el problema del mundo, básicamente. Fíjense que la energía solar y eólica, que está toda junta, nosotros vamos a estudiarla por separado porque son distintos sistemas, y los biocombustibles y residuos representan un 11% del consumo energético del mundo. ¿Sí? Pero entre carbón, gas y petróleo se va el 80%. Toda la mayoría, el 80% de la energía que utilizamos la estamos sacando de los hidrocarburos. ¿Por qué? Porque entre este 80% de la energía que va en hidrocarburos va la energía, la base de las centrales que convierten a partir del carbón, del petróleo o la quema de gas también en energía eléctrica. O sea que nosotros utilicemos un sistema eléctrico, por ejemplo un auto eléctrico, no representa, o sea, en principio sí representa una especie de cuidado del ambiente, pero tenemos que analizar de dónde estamos sacando esa energía eléctrica que estamos utilizando en el auto, porque podría entrar dentro de esta matriz, y en realidad tal vez estemos usando un derivado de la quema de petróleo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hay que analizar, y para eso sirve analizar este tipo de estadísticas. Fíjense cómo cambió la matriz energética de la Argentina en el año 2000. ¿Se entiende el concepto de matriz energética, no? Si hay alguna duda, pregunten, por favor. Está abierto todo a que pregunten y paren cuando ustedes quieran y les surge alguna duda. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Chicos? ¿Está bien? Bien. O sea, estamos analizando, así como en su momento Jevons analizó cuánto carbón se gastaba, nosotros siguiendo sus pasos estamos viendo un gráfico, que es muy importante, de cuánta energía usamos en la Argentina. Esto es hace 20 años. Fíjense que nosotros, a diferencia del resto del mundo, somos un país gasífero. Quiere decir que lo que más usamos como fuente energética es el gas, el 46%. Pero también si sumamos somos un país con muy pocas reservas de carbón mineral. Cuando hablamos de carbón mineral, no el carbón vegetal que usamos para hacer el asado, que es otra cosa. Fíjense que si nosotros juntamos todo, el 41 más el 46, estamos hablando de un 87% más uno de carbón, un 88% de energías vinculadas a hidrocarburos. Ahora, si alguien se ha preguntado hasta este momento por qué está estudiando en una escuela de energías renovables, esta es la respuesta. Si seguimos en este tren de utilizar como base energética, estoy hablando del 2000, no estoy hablando de hace 70 años, estoy hablando casi desde el punto de vista energético nada, y no ha cambiado demasiado la matriz, ha aumentado un poco la utilización de las energías renovables. Si seguimos en un mundo que utiliza porcentajes cercanos al 90% de la energía que utiliza para su funcionamiento no renovable, vamos a terminar teniendo un serio problema ambiental por esto que expliqué ahora, recién hace un ratito. Las energías vinculadas a los hidrocarburos no regeneran oxígeno. O sea que, por eso decía que esta escuela es muy importante y lo que ustedes están haciendo es muy importante porque plantea de alguna manera una solución a este inconveniente que tienen al frente en sus pantallas.
¿sí? Si lo entendemos como un inconveniente. Más todavía con el retroceso de la energía nuclear. Alemania, que es un país gran productor, o lo era, gran productor de energía nuclear, está cerrando sus plantas. Esto se acuerdan que hacíamos mención a una serie que se llama Dark, que cuenta un poco cómo cierran las plantas. Cuenta otra cosa, pero bueno, el contexto es que se están cerrando las centrales nucleares en Alemania. Eh, Bien, pero tengo otro dato más interesante todavía. Esto es la Argentina en cuanto a demanda de consumo eléctrico. Y este es otro problema que en algún momento habría que revisar. Fíjense, pero esto es no solamente con consumo eléctrico, pasa con todo, pero traigo este gráfico de consumo eléctrico. Fíjense que el 49,5% de la energía eléctrica es demandada por Buenos Aires, tanto la Cava, la ciudad de Buenos Aires, como la provincia. Si uno lo junta en un bloque, la mitad de la energía de la Argentina va ahí. Y Santa Fe, que es el segundo demandante, esta es una de las ciudades más grandes de la Argentina, que es Rosario, Santa Fe es el segundo, solamente consumen 8,2%. No está en este gráfico, pero toda la Patagonia, ¿no? Neuquén, Santa Cruz y todo lo que sigue para abajo, consume el 6% de la energía. Este es un problema que también, esta falta de federalización de energética que tiene la Argentina en cuanto a centros de consumo, también establece ciertas características particulares a nuestro país. O sea, la mitad de la energía que produce el país es para Buenos Aires. Y la mitad de la energía que produce Buenos Aires no la produce dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires, se produce en otros lados, básicamente en la Patagonia también. Entonces, estas son cuestiones sobre las que vamos a partir para tener en cuenta. ¿Sí? ¿Se entiende la relación que estamos haciendo? ¿Preguntas al respecto? Ninguna pregunta. Bueno, a partir de esto, esto para que se entienda el contexto en el que vamos a trabajar. En todo sentido energético, la mitad de la energía se consume en Buenos Aires y en el resto del país son 23, 24 provincias. ¿Cómo andan en geografía? Son todas provincias, bueno, excepto las Malvinas. Eh, Hay una sola provincia que consume la mitad y el resto de todas las provincias consumen la otra mitad. Más, menos. Y pónganle menos, porque la que más consume de las otras consume un 8,2. Esta es la realidad energética en la que vamos a trabajar nosotros. Producimos casi el 24% de la energía de la Argentina, Neuquén, y consume creo que un 4%. O sea que toda la energía que genera Neuquén la genera para afuera. Bien, entonces, sacando conclusiones, si alguien quiere plantear algo sobre Jevons, ahora ya cierro yo, o si no cerramos ya, porque la idea era hacer una charla pequeñita a manera de presentación. Si alguien veo que hay un acuerdo general, si alguien no está de acuerdo con Jevons, insisto, lo planteamos, pero me interesa mucho esto del para qué traemos a Jevons a colación. Porque todo lo que tiene que ver con eficiencia energética, que es algo que vamos a hablar siempre en cualquier dispositivo que usemos, está relacionado con esto. Si nosotros hacemos un cálculo, el primer paso para hacer cualquier tipo de cálculo energético está relacionado con tomar información al respecto. Si nosotros vamos a diseñar una estufa para un señor, tenemos que ver qué disponibilidad de leña tiene durante todo el año y si puede afrontar el costo de ese combustible que va a utilizar, si tiene las dimensiones su casa como para poder instalar un dispositivo que le sea útil, cuántas personas son, que todo es datos. Esta primera etapa es de obtención de datos, es importante para el diseño de cualquier dispositivo. Más o menos, para entenderlo en términos muy sencillos, es dónde estamos parados. Jevons, aparte de la reflexión que hizo sobre la energía, nos plantea esto que entendió muy bien, creo, algunos de los chicos, porque lo plantearon, que es: si no tenemos información, no podemos plantear absolutamente nada. ¿Sí? Y lo digo también porque a veces no, ¿y por qué no generamos energía a partir de imanes? ¿Y por qué no tenía alumnos muy entusiastas el año pasado que me encantaban, pero estaban todo el tiempo planteando, ¿y por qué no generamos energía a partir de esto? Bueno, porque hay que hacer un estudio profundo de la fuente, de la disponibilidad de la fuente y de qué costo tiene armar un dispositivo que nos permite aprovechar su energía. Y esto es algo que vamos a hacer de aquí en adelante cuando hablemos, por ejemplo, de biomasa, aprovechamiento de biomasa y todo lo demás. ¿Dudas, chicos? Diga. Sí.
Sí, en realidad tienen laboratorios donde ustedes deberían trabajar en el diseño de un biodigestor, de una estufa, y en el diseño también en algunos momentos se planteó de una planta de biodiesel. A la etapa de diseño creo que llegan, en algún momento llegaron a armarlo y todo, y ese sería como el trabajo. Por eso desde la parte teórica hablamos de qué utilidad va a tener el equipo. ¿Vamos? Es eso. ¿Sí? Esa es la idea. Suena horrible porque suena a lo que se están perdiendo, pero bueno, vamos igual a tratar de poner énfasis y vamos a tratar de trabajar en alguna instancia de diseño de estufas y esas cosas. No se preocupen que lo estamos viendo desde el departamento para que no se pierdan del todo. O para que tengan todos los datos para llegar y con todo lo que aprendieron vía web, leyendo PDFs o con estas clases virtuales, puedan llegar y armar una estufa en 10 minutos. Es un objetivo de máxima que no sé si lo vamos a cumplir, pero bueno. No, vamos a intentar que tengan toda la información a mano, ¿eh? Bueno, pero esto es importante. Como primer punto de diseño, todas las condiciones que ustedes necesitan saber. Y quería ponerlos al tanto de nuestra situación energética. Todos los años hacemos un trabajo de energías tradicionales que este año lo vamos a dejar para cuando volvamos porque es un trabajo grupal y de presentaciones y es muy lindo y a mí me gusta estar y hacerlo presencial porque las presentaciones las hacemos a los otros chicos. Así que vamos a esperar por eso y es un tema que queda ahí stand-by. Vamos a seguir avanzando con biomasa. Bueno chicos, si quedó alguna duda con respecto a biomasa, van a hacer la pregunta ahora o algo de llevos o si tienen algo para decir. Sí, diga. Sí, 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 exactamente. Bien. Y como planteo, ¿qué sería? Por ejemplo, acá ayuda mucho tener un ejemplo práctico, ¿no? Por ejemplo, sí, 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 sí. No, está bien. Por ejemplo, yo pensaba esta mañana, nosotros podríamos decir, bueno, vamos a usar biomasa, quememos el bosque. Vamos a estar usando biomasa y sí, efectivamente, nos vamos cada uno con un hacha o una motosierra, cortamos un pedazo del bosque, pasamos el invierno calentitos y sí, es una energía renovable y sí, lo que pasa es que se va a renovar cuando estén vivos sus bisnietos y eso es un problema que tiene que ver en definitiva con Jevons. Estamos solucionando un problema ahora para que se arregle otro después y no es la idea. Sí, claro, bueno, es que gran parte de los problemas ambientales que tenemos tiene que ver con el no pensar que hay un otro muy cercano que se va a perjudicar y ese muy cercano se va convirtiendo con el paso del tiempo en cada vez más cercano porque si yo voy a afectar a, no sé, a los muchachos que viven en África, que viven a 15.000 kilómetros, por 20 años va a estar todo bien, pero va a haber un problema porque en algún momento el nivel de contaminación me va a llegar a mí porque la Tierra es un ciclo cerrado y cualquier consecuencia va a generar problemas. Acá en la Argentina existe una empresa que se llama La Barrick, es una empresa que tiene emprendimientos mineros en la cordillera de los Andes, del lado más, sería del lado de San Juan, en el límite con Chile, y se la denunció muchísimo tiempo porque supuestamente en el proceso, insisto con supuestamente y todas estas cosas, porque bueno, no está del todo probado, utilizaba cianuro para obtener el oro. No es una mina de socavón, o sea, no es la típica mina que uno veía en los dibujitos de los 7 enanitos que iban con sus picos y hacían un túnel, sino que acá más o menos dinamitan la montaña, la hacen polvo, la mezclan con cianuro para que se separe el oro del resto de la montaña. Entonces decían, y esta agua y cianuro que utilizan para separar los restos de montaña lo tiraban río abajo, con lo cual se estaba contaminando el río. Ellos durante muchísimo tiempo negaron esto y todavía lo siguen negando. Incluso tenían una publicidad maravillosa en los cines que empezaba diciendo no está probado que la minería a cielo abierto sea contaminante. O sea que ellos mismos no decían no es contaminante, sino dicen no está probado, que sería lo mismo que yo me robe una computadora de la escuela
no haya ninguna manera de probarlo porque la vendí y después salga a decir no está probado que yo soy un ladrón, digamos, empiece así mi presentación. Pero bueno, sucede esto y cito este caso porque esta empresa es canadiense y cuando trabajan en Canadá son absolutamente rigurosos en el cuidado del medio ambiente porque las leyes medioambientales de Canadá son muy fuertes, pero cuando vienen a Latinoamérica pareciera ser que importa un poco menos eso. Entonces, y tarde o temprano les llega. Entonces es una cuestión individual que se termina convirtiendo en efectos nocivos tarde o temprano para todo el mundo. Somos la reserva de agua del mundo y mientras se afecten las fuentes de agua acá, tarde o temprano eso va a afectar a todo el planeta. Y estamos en una etapa de que cualquier problema que surge en un lado repercute con alguna consecuencia planetaria. O sea, un chinito se comió un murciélago y miren, acá estamos. Digo, exagerando la situación, ¿no? Van a saber qué fue, pero me refiero a trato de graficar las consecuencias ambientales. No estamos en el medioevo donde si había una peste en China hasta que llegaba a Europa pasaba un montón de tiempo porque había que llegar a Europa, había que cruzar, y aparte te morías en el camino y la peste no llegaba. En cambio ahora llegás en una hora o en 12 horas como máximo de continente a continente. Entonces eso va a generar desde el punto de vista ambiental también cada vez más rápido el traslado de los problemas de un lugar a otro, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, otra pregunta, perdón. Sí, sí, en realidad el problema, aparte el problema serio que no es tanto mundialmente, el problema es nuestro, básicamente, porque Neuquén está siendo muy afectada por eso. Yo creo que hay como muchas hipótesis de que esto fue planeado y qué sé yo, porque hubo una baja lógica porque se dejó de consumir un montón de petróleo. O sea, se paró el mundo y no se olviden que la mayoría del petróleo se utiliza para generar energía eléctrica. A ver, un ejemplo, chiquitito. La escuela con nosotros adentro generaba un gasto en un Zeppelin. Zeppelin es donde se reserva el gas, vieron que no hay red de gas, que implicaba que se gastaran 200.000 pesos por mes para que nosotros más o menos, si hubiéramos estado ahí, estuviéramos con una temperatura medianamente agradable. Pero como se paró la escuela, no se están gastando esa cantidad de dinero, está gastando mucho menos. Con lo cual, el proveedor de energía, que es casi saben que el gas es un producto aleatorio a la producción de petróleo, ¿no? Entonces eso hace que haya más, en este caso, gas disponible, porque esos tubos no se van a gastar. Y eso hace que el precio baje, es un principio económico. Entonces, desde ese lugar hay una lógica que va a traer consecuencias grandes y que en realidad, yo creo que esto lo planteé en una clase, desgraciadamente ni siquiera son buenas para las energías renovables del todo, porque con un petróleo barato se retrasa la inserción de todo lo que es energías renovables. Las energías renovables, por ejemplo los paneles fotovoltaicos, se desarrollaron mucho en 1970 en Estados Unidos, no porque se volvieron hippies y querían tener un mundo más limpio, sino porque básicamente la organización de Oriente, vendedores de petróleo, Arabia, Kuwait y todos esos países, de un día para el otro dijeron que el petróleo costaba el doble. Y si les parecía bien, todo bien, y si les parecía mal, igual costaba el doble. Entonces empezaron a desarrollar fuentes alternativas de energía. En este caso hay un montón de petróleo guardado, que yo supongo que cuando las cosas más o menos se acomoden va a volver a subir a valores razonables. Pero bueno, es un problema para el desarrollo económico de esta zona, que básicamente es una zona petrolera. Igual estaría bueno en algún momento seguir los ejemplos. Vieron que les voy a pasar la nota, les voy a subir al grupo. Vieron que hay un país que está dentro del Golfo Pérsico que ha desarrollado todas tecnologías renovables, y una ciudad de Estados Unidos, Houston, a partir de la venta de petróleo. O sea que ellos venden petróleo, pero ellos no dependen del petróleo. Todo lo que hacen lo venden afuera, porque usaron todo en México también. En México tienen un problema con la energía renovable. No sé si vieron lo de los 28.000 pajaritos que se están muriendo por una instalación que tienen en un lugar. O sea, hay un tema porque está muy subvencionado y dicen que no produce lo suficiente y demás. Pero bueno, eso es lo que yo opino del petróleo. Es un tema para nosotros, para la economía de la provincia, serio. Y para la energía renovable,
Vamos a ver qué pasa, porque no se puede hacer una conclusión tan sobre el tema, pero me parece que se entiende por qué, volviendo a Jevons, y la lógica de pensamiento es a petróleo más barato. ¿Para qué corno me voy a comprar un auto eléctrico que hace que yo al 147 le tenga que cambiar el motor y un trabajo bárbaro si compro petróleo por 2 mangos? Si pasara eso. No está pasando porque la Argentina, como una forma de proteger a la industria petrolera, tiene un barril a $45 que se llama barril criollo. Precio ficticio puesto por el gobierno para que no se echen a los trabajadores y demás y siga funcionando el sistema. Pero me decían esta mañana, yo trabajo en una empresa constructora, que Vaca Muerta, por ejemplo, hay muchas instalaciones de Vaca Muerta que ya las están vendiendo por un precio irrisorio. Vieron que en Añelo una casita chiquitita costaba lo que cuesta una mansión en otros lugares por el tema de Vaca Muerta, que ahora se detuvo, así que está como raro. Pero bueno, eso. ¿Más preguntas, chicos? Espero haber contestado. ¿Más preguntas? No, bueno chicos, entonces, como seguimos es de la siguiente forma. Vamos a hacer otra charlita de estas que me interesa mucho. Estaría bueno que puedan presentar todos, presenciarla todos, que hagan preguntas y participen. En algún momento vamos a organizar la exposición de algún trabajo de parte de ustedes y yo me sentaré a escuchar y ayudarlos. De todas maneras quiero decirles que si podemos vamos a estar subiendo esta clase de hoy a un enlace de YouTube para que lo puedan ver los que no pudieron asistir. Avísenle por favor a los chicos que no han participado o que no tengan acceso a la red, sobre todo, porque la idea es no perjudicar a nadie, que no, se pongan en contacto, que nosotros le vamos a hacer llegar todos los materiales. La idea es que nadie se quede afuera, y si en el caso de que no, por esa misma razón no hayan podido presentar trabajos, que se comuniquen y lo imprimen y lo vamos a buscar. Alguna manera vamos a encontrar para que no se queden atrás, ¿sí? Bueno, eso. Eh, Bueno, lo que viene chicos es, vamos a seguir viendo algo de biomasa y ya vamos a entrar en un tema que es estufas. Y de paso, de electrotecnia, en estos días les voy a estar subiendo una clase sobre ley de Faraday. Yo voy a dar una explicación, pero me gustaría que hagamos otra clase por este medio para poder sacar dudas al respecto que siempre se generan, ¿sí? Ninguna pregunta más, ningún otro comentario para hacer. Bueno, perfecto. Bueno, listo. Si surge alguna duda, ya saben, cuando sea y cuando quieran por el grupo, yo trataré de contestarla como siempre. Muchísimas gracias, chicos, por participar, ¿eh? Estamos en contacto, gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Chao, gracias.